Damos la bienvenida al doctor Medardo Oleas. Él fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Fue uno de sus miembros en un periodo muy importante para la democracia ecuatoriana. Ocupó diversas funciones en este organismo entre los años 1989 y 1995. Doctor Oleas, la ratificación del Tribunal Contencioso Electoral de una sentencia en contra de Cristian Zamora que le limita en sus derechos políticos por los próximos 6 meses. Va mucho más allá de un simple fallo jurídico. Es un acontecimiento que reconfigura la política en Cuenca, interpela a la sociedad, marca un precedente nacional en materia de violencia política de género y en el desarrollo, en el desempeño de la política administrativa en el país. Su impacto se despliega en diversos planos que aún están siendo absorbidos, discutidos, digeridos en la ciudad de Cuenca. Quisiéramos conocer su opinión. Bueno, es una sentencia que toma el Tribunal Contencioso Electoral sobre una ley muy polémica, porque esto de la violencia de género debe entenderse como más como un delito penal, no como una infracción administrativa, pero ahora lo están manejando precisamente para sancionar a los actores políticos. Y hay que analizar que estos temas tienen que ser oportunos, inmediatos y no esperar a que inicie un proceso electoral para lo mejor que un candidato que tiene alguna opción pierda la posibilidad de ser candidato. Pero así lo está manejando el Tribunal Contencioso Electoral y la sociedad en sí, porque lamentablemente en el Ecuador tenemos un sistema democrático muy frágil, no tenemos organizaciones políticas activas, solo se reactivan frente a un proceso electoral y eso obliga a que ciertos actores busquen ganar una elección precisamente de esta manera. A los posibles candidatos que tengan aceptación simplemente se los aplica la ley y a otros no. Desde su experiencia frente al Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo ha evaluado la solidez actual de la función electoral ecuatoriana, particularmente en un contexto de alta conflictividad política y en la cual ha tenido una serie de actuaciones? El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral son los garantes del sistema democrático. Y muchas de las fallas que tiene el sistema democrático se debe a la falta de control. Es inadmisible, incomprensible que nosotros tengamos 235 organizaciones políticas vigentes, cuando solamente una investigación que hizo el Movimiento de Participación Ciudadana, que es una ONG privada, demostró que el año anterior no estaban vigentes más del 95% de esas organizaciones, es decir, no tenían un local donde funcionaban, no tenían teléfono, no tenían un mail, no estaba identificado quién era el director de sus partidos. Pero esas organizaciones se activan inmediatamente a la convocatoria y logran alianzas y logran participar en el proceso electoral improvisando absolutamente todo, porque no tienen afiliados, no tienen adherentes. Al no tener afiliados y adherentes, se improvisa todo lo que son las candidaturas. Y esa improvisación en política es grave, porque vamos a poner a gente mediática, es decir, a los conocidos en las ciudades como candidatos, pero no sé si esos conocidos tengan la capacidad técnica o profesional para administrar un GAD municipal, que ya es una cosa muy complicada. Haciendo una visión con retrospectiva desde los años 90, en la cual usted estuvo muy activo en esta actividad, ¿qué elementos institucionales considera se han fortalecido? ¿Cuáles se han debilitado desde esta transición del Tribunal Supremo Electoral al actual Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, que además son consideradas como una función del Estado? En nuestra época tuvimos una transición de lo que es la incorporación de sistemas informáticos. Nosotros no teníamos eso. Y eso ayudó mucho a lo que es al empadronamiento de los ciudadanos para que puedan ejercer su voto. Claro, con las fallas de un organismo donde nacían los datos, cuál es el registro civil. Pero logramos nosotros dar independencia porque la configuración del Tribunal Supremo Electoral
creo que era procedente. Estaban representados los candidatos que sugerían los 7 partidos más votados, los cuales no debían ser afiliados de esas organizaciones. Pero esos 7 vocales ejercían un autocontrol. Era muy difícil ganar una mayoría para imponer ciertas decisiones. Y también se luchó contra lo que es precisamente la implementación de la ley de partidos políticos que entró en vigencia en 1979 y que por diversas causas se impidió que el Tribunal Supremo Electoral cuente con las herramientas para borrar del registro a aquellas organizaciones que no tenían suficientes votos, porque vino una resolución de la Corte Suprema de Justicia en esa época que ejercía el control constitucional, donde dijo que el cociente y porcentaje no eran lo mismo y borró la posibilidad de que nosotros podamos eliminar de los registros aquellos partidos que no hayan obtenido el 4% en 2 elecciones consecutivas. Si eso hubiera sucedido, yo le aseguro que en el Ecuador no hubiéramos tenido más de 5 organizaciones, como históricamente lo tenía, un partido de derecha, un partido de izquierda, 2 del centro izquierda moderno, como fue la ID, la ADP, y el populismo que también siempre fue representativo con el CFP, después del PRE, y con 5 organizaciones políticas con esas tendencias era claro que podía haber una ideología, podíamos manejarse el país de mejor manera, pero cuando se permite la libre participación, la cual a partir de la toma de poder del correísmo se modifica la ley y claro, se permite la libre participación, especialmente con la nueva constitución, porque ahí el criterio político era divide y reinarás, tratando de formar el partido único. Y tenemos este caos institucionalizado en la política que ha afectado mucho al desarrollo institucional, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos municipales, provinciales, hasta de las juntas parroquiales. La política no puede ser improvisación, sino debe tener a futuro lo que es a personas que estén capacitadas para el ejercicio de la función pública. ¿Cuál es su opinión sobre dos hitos históricos que se ha dado respecto a la función electoral? Año 2008, la Constitución de Montecristi, cuando justamente se la considera, se la concibe como una cuarta o quinta función del Estado conjuntamente con la función ciudadana. Y luego la mega intervención que se hace en la función electoral con Lenín Moreno, Julio César Trujillo, presidiendo entonces Gustavo Vega al Consejo Nacional Electoral. Yo creo que fue un error convertirlo como una función del Estado al servicio electoral, que es un servicio electoral que tiene que cumplirse con otros parámetros. No puede ser una función del Estado, porque la concepción es mala, no tiene sustento. Al poner incluso al Tribunal Contencioso Electoral para solucionar los conflictos que se crean, que nacen de un proceso electoral, lo que se volvió es más conflictivo el mismo, porque todo el mundo, al estilo ecuatoriano, lo que busca es solucionar con la justicia electoral los problemas que tienen ellos al no contar con suficiente respaldo popular. No, no ha sido bueno, ha sido negativo, y lo más grave de todo, al permitir que la nominación de los 5 consejeros logra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo que no nace de la sociedad, sino nace del poder político, las cosas se salieron del control, porque lo que busca el poder político es naturalmente el control del poder electoral. Y eso es lo que ha sucedido. Por ejemplo, ¿por qué están en funciones prorrogadas los actuales consejeros? Porque lograron arreglar con el poder de turno para mantenerse en funciones prorrogadas, lo cual es inconcebible, porque si una constitución ordena que hay una renovación periódica para garantizar la independencia, no se puede permitir que las personas que van a arreglar con el poder de turno sigan manejando los procesos electorales, porque a veces se confunden, como la misma presidenta dice, aquí no hubo fraude, pensando que el fraude solo es la modificación de los votos. No, no es así. El fraude se comete con anterioridad, cuando se permite, uno, la participación de organizaciones que no tienen afiliados ni adherentes. Dos, cuando no se controla lo que son los procesos de democracia interna. Tres, cuando no se controla el ingreso de los dineros que se realizan para las campañas electorales, con el agravante de que se demostró de que el crimen organizado y el narcotráfico ya están invirtiendo en las campañas para el control de ciertos sectores políticos. Entonces,
la democracia no es solamente facilitar al ciudadano que vaya a votar, la democracia es permitir la libre participación de los actores en la forma como lo dice la Constitución. Promoción electoral es la participación de los actores en debates temáticos, para que no se les dé dinero para las cuñas publicitarias, sino se contrate a los canales de televisión, a las radios, para que organicen debates. Y debates no regulados por el Consejo Nacional Electoral ni por una comisión en nombre del Consejo Nacional Electoral. Un debate tiene que tener la base, sustento de lo que pide y quiere la sociedad y los periodistas libres de cada ciudad, porque en un debate se puede identificar si un candidato tiene conocimiento o no, o si su visión del manejo de la ciudad está sustentando en verdaderos planes. Pero nada de eso se hace. Entonces, al permitir el control de los organismos electorales solo para manejar la inscripción de candidaturas, para que no les controlen el gasto electoral, se destruye todo lo que es un principio básico de la democracia, la participación en igualdad de condiciones. Ha tenido la función electoral, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, un protagonismo que se sale de la línea en estas elecciones seccionales. ¿Cómo interpreta usted este accionar de los dos organismos con medidas que se han tomado, que han dado que hablar en todo el país, anticipo de elecciones, sanciones a partidos, sanciones a alcaldes? Que se rompió el principio de independencia de profesionalización y han demostrado una parcialización hacia determinados sectores políticos, lo cual es grave. Entonces, frente a un sistema electoral frágil que se facilite la participación solo de determinados grupos, significa que no se está garantizando un sistema democrático idóneo, imparcial, profesional, como debería ser. Mire usted eso de adelantar las elecciones en base a un informe técnico que no tiene el sustento debido, porque además lo que prevé los científicos internacionales es que el fenómeno de los niños se dé este año, no del otro. Es un absurdo que se adelanten las elecciones. ¿Por qué? Porque eso destruye, por ejemplo, la terminación de un periodo normal de los alcaldes prefectos. Mire usted como ya estos municipios están siendo politizados, los que van a la reelección ya dejan de administrar para la ciudad, comienzan a administrar su campaña política, lo mismo los prefectos. Anticipar una campaña y tener un alcalde en funciones y otro electo también destruye la correcta administración. Eso no se puede hacer. El proceso electoral se basa fundamentalmente en anticipados o no pueden controlar lo que son las inversiones en redes sociales. Es una barbaridad. Eso implica que en definitiva tenemos un organismo que a pesar de todas las facilidades técnicas con que goza, no puede garantizar la independencia en la participación igualitaria de todos los candidatos. ¿Cómo califica el actual sistema electoral? ¿Sería robusto, poderoso, en una palabra, o es un sistema sometido a presiones políticas que no solo permite, sino coadyuva a jugar en una cancha inclinada? Es un sistema fallido que se somete al poder político de turno y que no garantiza el desarrollo de un sistema democrático, con el agravante de que al permitir que organizaciones políticas que no son debidamente estructuradas controlen el poder, esto provoca el rechazo ciudadano. Usted ve que, por ejemplo, los ciudadanos no confían en el sistema electoral ni en el Consejo Nacional Electoral y van a votar porque el voto es obligatorio. Y eso es gravísimo porque están tomando la decisión de votar los últimos días. Por eso fracasan las encuestas, por ejemplo, porque hacen las encuestas y sacan unos datos y después las votaciones dicen que los resultados son diferentes. Entonces, Con todo el respeto, sabiendo que usted es un expresidente del Tribunal Supremo Electoral y que participó por varios años allí, le preguntaría sobre la expresión que usted señala de que no hay confianza. ¿Alguna vez hubo confianza en lo que hoy es la función electoral? sí, en mi época nosotros fuimos siempre muy respetados a nivel nacional e internacional. Y recuerdo que no había los pequeños reclamos de algún perdedor, pero nunca se objetó nuestra participación, nunca se objetó. Eso sí, fuimos muy criticados cuando, por ejemplo, el señor Dají quiso hacer una consulta inconsulta y como se le negó, incluso fue
con todos los ministros presentando una denuncia penal, quiso meternos presos, pero nosotros nos paramos firmes para defender la democracia, porque no es cuestión de modificar todo un esquema como se quiso hacer. Por ejemplo, quisieron privatizar el registro civil y venderle a un banco, cosas de esas quisieron hacer. Nosotros nos mantuvimos firmes y garantizamos la libre participación de todos los actores. Y como le dije, a nivel internacional, en mi época, nosotros fuimos contratados para organizar procesos electorales casi en todo Centroamérica y el Caribe. ¿Qué opinión tiene usted del peso específico que adquiere, sumando todo lo hecho a esta sentencia contra Cristian Zamora, el Tribunal Contencioso Electoral, tomando decisiones que redefinen candidaturas, sanciones, correlaciones de fuerza? Es que eso no puede suceder, porque el Tribunal Contencioso Electoral no está para dar opinión previa sobre ciertas candidaturas, o lo que es más grave, cuando ya entra el proceso de calificación, a lo mejor para descalificar sin mayor fundamento a muchos candidatos, porque eso es lo que van a hacer cuando hay el control de los organismos electorales. Para eso están las impugnaciones a las candidaturas. Entonces uno se pone a analizar de cómo se maneja eso. Mire usted, por ejemplo, cómo maneja el Consejo Nacional Electoral el control del gasto electoral. Presentan los informes. Y claro, los informes de los grupos que le sostienen a ellos, si gastaron 10, 20 millones y la ley dice que tienen que gastar 2 millones, les presentan por 1.900.000 y les aprueban. A los otros les están observando la mala contabilización, como por ejemplo hicieron con los Días Unidos, vamos, a ellos les multan porque simplemente un dato contable no había sido debidamente registrado. Y eso no es control del gasto, del exceso. Entonces estamos viendo que la manipulación de todo lo que es el sistema electoral se debe a intereses políticos. No tenemos una justicia electoral independiente, no tenemos un Consejo Nacional independiente. Yo desde ahora le digo a usted, como ya he manifestado públicamente, vaya a ver lo que va a suceder con la elección de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyas candidaturas solo los maneja el Consejo Nacional Electoral, y sobre lo cual los ciudadanos no han puesto interés. ¿No? ¿Y cómo no puede ponerse interés en el organismo que realmente nombra a las principales autoridades? Por eso lo están manejando ellos de forma reservada. Solo ellos inscriben, solo ellos califican, solo ellos manejan la publicidad. Y eso es muy grave si no permitimos nosotros la libre participación de verdaderas organizaciones ciudadanas en lo que es la conformación del Consejo Nacional Electoral. ¿En qué medida cumplen entonces su papel garantizado en la Constitución sobre derechos políticos, protectores, garantes? Es que no se garantiza. El hecho, por ejemplo, de que haya el Consejo Nacional Electoral tomado la resolución de borrar todos los registros a dos organizaciones políticas fuera del tiempo que le da la ley, demuestra que hay un interés específico sobre dos organizaciones, cuando las 235 no funcionan porque escogen a dos activas. Entonces, ¿qué garantía tienen de los derechos? Fallan contra norma expresa. No podía, por ejemplo, a Unidad Popular borrarle de los registros. Por ventaja, tanta presión hicimos desde la ciudadanía para que la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral deje a esa espuria resolución del Consejo Nacional Electoral sin efecto. Entonces, mire usted cómo se manejan las cosas y no se garantizan los derechos. Teniendo en mente la enorme evolución que han tenido las normas de género, no solo en Ecuador, en todo el mundo, ¿qué significado institucional tiene que el Tribunal Contencioso Electoral sancione a una autoridad en funciones por lo que lo ha hecho? Violencia política de género. Repito, el error está en aceptar como norma la presión de un grupo de mujeres que tienen todo el derecho a participar y que en definitiva ellas sustentan su participación en estas normas, como cuando presentaron una denuncia contra el alcalde de Guayaquil porque le dijo vaga a una concejal que no había venido a varias reuniones, denuncia por violencia de género. Las mujeres piensan a lo mejor que a través de la ley ellas pueden presentarse, desarrollarse, lo cual no es así. Porque con toda esta, por ejemplo, la paridad en la presentación de listas, lo único que se ha hecho es que las mujeres inteligentes, que hay brillantes por miles en este país, no se incorporan a las organizaciones
¿Por qué no se incorporan a las organizaciones? Porque son organizaciones que no garantizan el manejo serio, adecuado de los procesos democráticos o de configuración de programas en el país. Y la improvisación. Más importancia le dan a una reina de belleza que a una profesional mujer capacitada. ¿Y cuáles han sido los efectos? Que la improvisación hace que tengamos a una cantidad de mujeres no preparadas en todos los municipios y mediante ley han ganado la mayoría de las vicealcaldesas. Pero mire usted que a veces el exceso de legislación a favor de las mujeres no les beneficia, les perjudica. Yo estaría deseoso de que las miles de profesionales que hay aquí, que salen de las universidades, que hay valiosísimas, sean las que ingresen a la política. Porque les repito, la política no puede ser la improvisación, ni, ni siquiera admitir que como la ley dice que solo tengan 18 años como requisito para ser candidato, se ponga cualquier persona. No. Si yo tengo un negocio particular, yo no pongo a una persona que no sepa leer y escribir, pero si en la política sí pueden. Entonces yo creo que eso hay que analizar profundamente cuáles han sido los beneficios y perjuicios. Pensar que las mujeres pues, se sientan ofendidas por alguna expresión que le pueden dar en una campaña política, también es muy discutible porque a veces esa violencia viene de las mujeres y de los hombres y lo que se tiene es que mejorar todo lo que es un sistema de promoción que no se ha manejado. Yo le dije que la Constitución dice que la promoción electoral se hará a través de debates temáticos. Yo estoy ¿Fortalece, doctor Oleas, de alguna manera a la democracia ecuatoriana lo que ha sucedido en estos días, hablando del mismo caso, o son intervenciones excesivas en la dinámica política local y nacional? Creo que son excesivas, porque quienes tienen que resolver a quién nombran como alcalde son los ciudadanos, no las autoridades. ¿Qué similitudes y qué diferencias observa usted entre la época en la cual usted estuvo activo en este organismo y el momento actual? Todos los partidos políticos, porque antes no había movimientos, buscaban a los mejores representantes de la clase intelectual para ser los políticos. Si usted analiza, por ejemplo, quienes ingresaban al Congreso Nacional como diputados en esa época, hoy mal llamado Asamblea Nacional de Asambleístas, eran gente de primera línea y daba gusto solamente escuchar sus discursos, sus posiciones y sus comparecencias. Ahora da vergüenza escucharles. Ahora lo que tenemos es una bronca permanente entre personas que por su falta de capacidad simplemente recurren al insulto, a la descalificación. Entonces yo creo que antes sí se buscaban los mejores elementos. Y si ustedes recorren históricamente, por ejemplo, quiénes fueron la clase política de antaño frente a la de ahora, hay una diferencia de 10-1. ¿Considera usted que el alcalde de Cuenca, su caso, es un caso cerrado, irreversible, o hay algún tipo de acción que se pueda emprender por parte del alcalde ante la Corte Constitucional u organismos internacionales? Es un caso cerrado, ¿por qué? Porque al hacerle perder los derechos de ciudadanía no solo le impiden ser candidato, sino que deja de ser alcalde. Porque una persona que pierde los derechos de ciudadanía no puede ejercer un cargo público. Y si no puede acudir a la Corte Constitucional y va a instancias internacionales, el tiempo es el enemigo de cualquier persona que busque apoyo a sus derechos a nivel internacional. Recordemos que las elecciones son en noviembre y la posición es en mayo. Y hasta tanto ya se habrán olvidado de él, tendrá otro alcalde de la ciudad de Cuenca y naturalmente sus derechos quedarán vulnerados. Y a futuro, si él acude internacionalmente, lo único que ganará a lo mejor es una indemnización si gana sus derechos frente a lo que es el reclamo al organismo internacional de derechos humanos, a la Para Corte Internacional. finalizar, para finalizar, doctor Oleas, ¿cómo piensa usted va a incidir la fragilidad institucional de la función electoral en la gobernabilidad local y nacional? ¿Qué señales deberían ser observadas por la ciudadanía para anticipar si este proceso electoral 2026-2027 es estable o conflictivo? Se anunció de que por la forma como se manejan las elecciones, todos los GAT van a tener una inestabilidad total. ¿Por qué?
porque al permitirse que se presenten muchos candidatos y se divide la votación entre muchos candidatos, el electo irá con un 20% de votación y eso no le da ni legitimidad ni representatividad. Y naturalmente con los concejales adversos llega a un consejo municipal que tendrá que hacer malabares para organizar y administrar sus municipios. Se pidió, por ejemplo, como solución y se insistió que se ponga por lo menos la segunda vuelta electoral entre los finalistas alcaldes para darle cierta representatividad, pero no aceptaron. Entonces, tal como estamos manejando ahora las elecciones con una campaña de 15 días, eh, con supuestamente un debate donde participarán todos, no lograremos posesionar a los más capaces ante la ciudadanía para que vote por ellos y se mejore la administración de los municipios. El futuro de los GAD va a ser de ingobernabilidad, de mal manejo de las instituciones, por lo que acabo de manifestar. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos atendido, doctor Oleas. Ha sido un gusto compartir con usted. El doctor Medardo Oleas fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Estuvo en varias posiciones en este organismo en la década de los 90.